Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Seguimos bajo los ecos del empate cosechado ayer por el Fútbol Club Barcelona en Napoli en ese encuentro de ida de los octavos de final de Champions League. Muy rápido al término del encuentro y quizás víctimas pues de ese disgusto, por lo que todos consideramos, y yo me incluyo, una oportunidad perdida para haber ganado el encuentro y dar un paso de gigante, pues creo que ha habido unas críticas feroces a la figura de Xavi Hernández, cuestionando pues todas sus decisiones sobre el terreno de juego, de manera muy especial la tardanza en efectuar cambios. Bien, voy a entrar en ese tema, pero primero voy a decir lo que a mí más me preocupa y que me interesa ahora mismo, que es, lógicamente, pues volver a la senda de esa primera parte de una manera más habitual, encadenar más partidos como la primera parte de ayer. ¿A qué me refiero? Pues lógicamente a ese pressing alto que ayer funcionó y a esa naturalidad en el juego de ataque por parte de nuestros centrocampistas. Algo de lo que nos hemos visto privados los seguidores, muy probablemente por esas dudas que se han terminado atenazando a los jugadores, conscientes de que sin la figura de un centrocampista defensivo, cada vez que pierden el balón, ofrecen oportunidades clarísimas a los adversarios. Con muy poco, los rivales nos hacen ocasión o gol, convirtiendo la defensa en un flan y también minando jornada a jornada la concentración y la moral de todos los futbolistas. Esto repercute clarísimamente en el pressing, porque no van como deben ir, están más pendientes de no perder la posición, de no dejar espacios a sus espaldas, que de ir con decisión. Un pressing sin decisión, obviamente, ni es pressing ni es nada. Y también a la hora de circular con el balón jugado. Demasiados pases de seguridad, más pendientes quizás de no perder el balón de manera estúpida, para no conceder de que el juego fluya con naturalidad. Ayer lo logramos ante un rival que también está en un mal momento. Pero es que está en un mal momento desde el principio, Desde el principio. Recuerdo perfectamente este Napoli que estaba en el grupo del Real Madrid y perdió en el Diego Armando Maradona por 2-3, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo un buen pressing del Real Madrid propició que le regalasen el balón a Bellingham y terminase con el empate a 1 de Vinicius. Y el Real Madrid se impuso 2-3 en las postrimerías del encuentro gracias a un zapatazo desde fuera del área de Fede Valverde que se estrelló en el poste, pegó en la cabeza del portero y el balón acabó entrando como autogol del guardameta. Ayer nos faltó esa suerte, esa fortuna. Y también, hay que decirlo, el gol de Osimhen. Ese gol que ya hemos visto la imagen. Hay clara falta, ¿no?, del futbolista nigeriano en una acción en la que probablemente Íñigo Martínez se equivoca al querer anticiparse, intenta sujetar al jugador nigeriano y para desembarazarse de Íñigo Martínez, es una sujeción que no le impide hacer nada, es un contacto insuficiente para pitar nada, pero Osimhen, para quitárselo de encima y visiblemente enojado porque se aprecia perfectamente la repetición, empuja de mala manera, se deshace de mala manera de Íñigo Martínez en lo que es una falta clarísima que todavía no me explico cómo el VAR pues no ha intervenido. Una vez más, esos son los problemas, ¿no?, por apoyar la Superliga quizás. No me lo creo porque ayer precisamente el Napoli, su presidente Di Laurentiis, pudisteis comprobar cómo en el palco estaba al lado del CEO de la Superliga, en una actitud pues que se podría considerar como una auténtica provocación a Ceferín y a la UEFA. Una jugada desgraciada, por supuesto. Sucede en el minuto 75. Hasta entonces el Barça tiene absolutamente controlado el encuentro. Mucho mejor la primera mitad que la segunda, pero también hasta ese gol el Napoli había sido incapaz de hacer nada. El Napoli que introdujo sus cambios, un par de ellos en el minuto 68, quitando de manera sorprendente a su estrella, a Kvaratskhelia. Ese gol llega fruto de una jugada completamente aislada. Tenemos la desgracia de encajar ese gol y el Napoli, bueno, pues la afición se viene arriba, una afición que había permanecido en silencio hasta ese minuto, víctima pues de lo que estaba viendo sobre el terreno de juego, de una inferioridad manifiesta en el juego de su equipo a manos del Barça,
Introduce otros 2 cambios, con lo cual Xavi Hernández tiene que reaccionar. Y es entonces, apenas 4 minutos después, cuando hace su primer cambio. Retira a Lamine Yamal, visiblemente cansado, como lo estaban muchos. Es cierto, como lo estaba Pedri, como lo estaba Gundogan y como lo estaba Frenkie de Jong. Yo creo que todos lo veíamos y evidentemente estoy seguro de que Xavi Hernández también. Pero por ejemplo, un jugador tan importante como Frenkie de Jong en el día de ayer. Frenkie de Jong, que debido a la ausencia de ese pivote, de ese centrocampista defensivo, pues pudimos comprobar cómo venía a zona de centrales para sacar el balón jugado, lo cual evidentemente le hace recorrer más metros de lo deseable, con el consiguiente, bueno, pues desgaste que esto lógicamente ocasiona, ¿no? Recorrer más metros de lo deseable. Estamos hablando de un futbolista como Frenkie de Jong, que lo que tiene que jugar es precisamente por delante del pivote junto a Gundogan. Pues claro, con el paso de los minutos se ve visiblemente cansado, pero ay amigo, ¿y a quién metemos? ¿Y a quién metemos? Porque yo puedo entender a la gente que se queja de la tardanza en los cambios. Puedo entender que se podría haber sustituido a lo mejor a Robert Lewandowski por Vitor Roque, aunque Robert Lewandowski lo estaba haciendo francamente bien, sobre todo en la presión, dándolo todo. Y también yo creo que Pedri probablemente era el futbolista que estaba más fatigado. Ahí pudo entrar Fermín López o bien Joao Félix, como así terminó siendo. Pero es que Pedri hizo una gran labor, sobre todo apoyando a Joao Cancelo en jugadas defensivas y también permitiendo las incorporaciones del jugador portugués, que estuvo muy bien ayer, ¿no? Formaron un buen tándem, Joao Cancelo y Pedri. Más precisamente Pedri, que 15 minutos antes de ser sustituido, pues había marcado las diferencias con esa asistencia a Robert Lewandowski. Lógicamente es difícil, ¿no? Cuando ves que tienes el partido completamente controlado, que vas 0-1, que sí se vuelve a bajar el ritmo. Eso es lo que lo que más me preocupa, ¿no? Que los futbolistas bajan una marcha, los centrocampistas como que vuelven un poco hacia atrás y se olvidan de ir arriba a la presión, pero probablemente también estamos viendo que eso es precisamente porque faltan piernas. Son jugadores que nunca han destacado ni destacarán por su fortaleza física. Después del gol de Osimhen, el Napoli se viene arriba y su ritmo empieza a superar al del FC Barcelona. Lleva 4 jugadores de refresco sobre el terreno de juego justo antes de que Xavi retire a Lamine Yamal. Y el Barça, Xavi, por lo que opta entonces es por introducir en el minuto 86, muy tarde, sí, a Oriol Romeu y Joao Félix por Pedri y Christensen, haciendo ahí 2 cambios, yo creo que más que nada para parar el ritmo, para parar ese momento de juego en el que el Napoli estaba empezando a sobrepasar físicamente al FC Barcelona. Algo que va a lograr, como logran pues muchos equipos, pues porque la condición física no es una de las virtudes de estos jugadores, y no porque no estén al 100%, sino porque Frenkie de Jong nunca va a destacar por eso, Gundogan nunca va a destacar por eso, y Pedri tampoco. Aquí yo lo que veo, y no me canso de decirlo, es pues un déficit en la confección de la plantilla. Hemos fichado grandes jugadores en el mercado de verano, pero yo por lo menos considero que tenemos peor plantilla que la temporada pasada. Jugadores clave como Busquets, como Ousmane Dembélé y también con la lesión como Gavi. Ayer afrontamos este encuentro con la baja de Busquets y de Gavi. A buen seguro con la presencia de estos 2 futbolistas, pues qué decir, ¿no? Es más que posible que el Barça pudiese haber sacado el partido con victoria. Yo creo que sí. Ahí no supimos fichar cuando se fue Sergio Busquets. Y esto pues no es culpa solo de Xavi. Es más, yo creo que es más responsabilidad de la dirección técnica que del propio Xavi, que hemos visto cómo ha intentado que Busquets se quedase, que no se fuese a Estados Unidos, y cómo también en el mismo mes de enero, en una de las ruedas de prensa de partido de Liga, pedía a gritos la llegada de un centrocampista defensivo, ¿no? Como una figura de la que carece ahora mismo y que me preocupa. Ya sabéis que me preocupa para lo que resta de temporada. Pero al margen de esto, a mí lo que me interesa, ¿no?, es sobre todo ver que el Barça sea capaz en Liga, en un partido como este del Getafe, que nos viene muy rápido, incomprensiblemente el sábado a las 4:15, habría que saber el porqué de esta decisión. Me preocupa que esto tenga continuidad. Es que tiene que tener continuidad.
Sea como sea, tiene que tener continuidad, especialmente en Montjuic tiene que ser innegociable un pressing como el que vimos en la primera mitad en el Diego Armando Maradona. Yo creo que esto no es negociable y el equipo, esperemos que haya tomado nota de que gran parte de su buen juego ayer es precisamente por eso, por la cantidad de balones que recuperamos en la cancha, en la parte del terreno de juego del equipo italiano. Espero que sean conscientes y es que no hay otro camino, ¿eh? No hay otro camino. Si llegamos a perder ayer, si el Barça ayer, bueno, sin ir más lejos, si el resultado quedando 1-1, la imagen fuese sido al revés, ¿no? Que fuese el Napoli el que se quedase con la sensación de haber perdido una oportunidad de ganar. A buen seguro, no tengo ninguna duda, ya estaría Pedrerol y compañía diciendo aquello de mirad cómo el Napoli reaccionó y echó al entrenador y por lo menos causó un efecto. Eso se daría, ¿no? Para intentar, bueno, que Xavi se largue. Yo no sé si la marcha de Xavi puede ser un revulsivo o no. No lo sé. Podría ser, ¿no? Que los jugadores se viesen completamente desprotegidos y expuestos ante la afición y que a lo mejor reaccionan. No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero yo, permitidme que lo diga, no creo que sea una solución acertada, precisamente porque no veo una plantilla perfectamente confeccionada. La falta de un centrocampista defensivo es muy grave. Es el único equipo del mundo que no tiene un centrocampista defensivo en su once titular. El único. Y podéis buscar donde queráis. Es el único. ¿Esto a qué lleva? Pues me lleva a pensar que si llega otro entrenador, ¿a qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a cambiar? Lo único, las rutinas de entrenamiento, es coger la forma a estas alturas. En febrero, a finales de febrero, muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Esperemos que el Barça, esperemos que los jugadores entiendan que no se pueden reservar, que no son un equipo para especular atrás y que no es un equipo que se pueda cerrar, ¿no? Atrás esperando al rival. No puede serlo. ¿Por qué? Por los centrocampistas que tiene. Son incapaces de ganar los duelos en los rechaces, incapaces de recuperar el balón cuando lo tiene el adversario en el campo del Barça, en situaciones de peligro. Se ha demostrado por activa y por pasiva, y eso no va a cambiar, porque es la naturaleza de los centrocampistas que tenemos. El Barça se tiene que centrar en realizar un pressing como el de ayer, la mayor cantidad de minutos posible. Si las piernas no dan, hay que machacar mientras las piernas den. Eso se lo tienen que meter en la cabeza los jugadores y también Xavi Hernández debe inculcárselo. Es la única manera de poder respirar consiguiendo ese objetivo mínimo, el de meternos en plaza de Champions para la temporada que viene. Eso es lo primordial. ¿Por qué? Bueno, ya me habéis escuchado en reiteradas ocasiones. El no ir a la Champions puede condicionar el mercado de verano a la hora de considerar al Barça como un destino atractivo por los jugadores que nos interesemos. Y eso no debe pasar. Hay que meterse en Champions, no solo por el factor económico, sino también por ese que acabo de comentar. Es fundamental, fundamental. En Champions, yo creo sinceramente y objetivamente que no tenemos ninguna posibilidad sin un centro del campo equilibrado y competitivo. No lo vamos a tener. No lo vamos a tener, ya es imposible. La plantilla tiene los jugadores que tiene y no se ha reforzado bien en esa posición. Ahí hemos cometido un grave error que nos está pesando muchísimo después de la lesión de Gavi. En definitiva, pues una lástima, ¿no? No haber podido ganar en el día de ayer. No es un mal resultado, pero habrá que hacerlo bueno en Montjuic y costará. Claro que costará porque el partido se disputa dentro de 3 semanas. Y quién sabe cómo estarán Barça y cómo estará Napoli dentro de 3 semanas. Confío en pasar la eliminatoria con el apoyo del público y mostrando pues esa superioridad técnica en los jugadores de ataque. Costará, seguro. El Napoli tampoco son 4 amigos ni 4 borrachos, que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Vamos a confiar que pasemos esa eliminatoria, pero, insisto, lo que a mí más me preocupa es mostrar regularidad, unos cuantos partidos seguidos viendo ese pressing que por fin volvimos a ver en el día de ayer en esa primera parte. Yo creo que eso es clave y que si lo logramos pues podremos respirar para conseguir esa clasificación para Champions. ¿Objetivo impopular? Sí, lo entiendo. Entiendo que sea impopular, pero es el objetivo realista y el objetivo de minimizar daños.
fundamental, sobre todo, insisto, ese mercado de verano en el que corregir las piezas que nos hacen falta y tener por fin un proyecto consolidado. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!